que nuestro siguiente invitado, Andrés Forero, representante a la Cámara, congresista del Centro Democrático, en directo desde Colombia. Señor Forero, bienvenido a esta emisión de noticias. Estefanía, muy buenas tardes. Un saludo para ti, un saludo para todas las personas que nos ven en este momento. Un gran saludo y gracias por su tiempo. Estamos en vivo para toda Latinoamérica. Empecemos explicándoles este término que en Colombia le decimos micos. ¿Qué significan los micos para un proyecto que se presenta en el Congreso? Los micos nosotros solemos señalar con esa expresión como aquellos artículos, aquellos apartes de un proyecto de ley que nos parece que realmente son escandalosos. Y como tú lo señalabas al principio de esta nota, pues esta reforma política que estaba planteando el gobierno de Gustavo Petro, pues tenía un par de ellos. Y es que aquí en Colombia nosotros tenemos un régimen presidencialista donde pues el Ejecutivo es bastante fuerte y lo que se busca es garantizar la independencia de las otras ramas del poder público. Y inicialmente lo que había planteado la reforma política es que aquellos congresistas hoy electos podían renunciar a su curul para acceder a algún cargo en el Ejecutivo, algún ministerio, por ejemplo. Y en el caso y además, ¿qué es lo que sucede? Esta era una reforma constitucional. Y para poder adelantar una reforma constitucional, tú no requieres 4 debates como se requiere para cualquier ley ordinaria, sino que se requieren 8. Y entonces, en la nueva ponencia, que es la que se iba a discutir en el 5º debate, lo que lograron introducir fue que se permitiera que lograran salir del Congreso y adicionalmente pudieran volver si es que en algún momento lo decidían. Y adicionalmente, y esto es difícil de explicarle a otras personas que no están en Colombia, es el tema de las listas cerradas y los órdenes que se definen de antemano. Entonces, básicamente lo que se decía es que los congresistas que hoy están iban a definir unas listas cerradas, es decir, unos órdenes predeterminados en las listas que iban a ser sometidas a la votación y que se iba a mantener básicamente el orden de las personas que ya estaban electas. Por eso se habla de que prácticamente les estaban garantizando la reelección. Pero entonces, todo esto es bastante particular, Estefanía, porque hoy el gobierno está negando la autoría prácticamente de esa reforma. Fueron tales los escándalos, fueron tales esos micos que obviamente la opinión pública se indignó. El gobierno trató de pasarla y una vez que no ve que haya los votos suficientes, pues trata de distanciarse, niega su paternidad. Esto me recordó, debo confesarlo, pues lo que pasó con el presidente Gustavo Petro y su hijo, que hoy está inmerso en un escándalo, y el presidente, para tratar de distanciarse de él, salió a decir que él no lo había criado. Hoy el pacto histórico, el partido de gobierno, el presidente de la República, están tratando de decir que ellos no crearon esa ley, que fue un escándalo. Y entonces, bueno, si la figura del presidente Gustavo Petro y también el pacto histórico se distancian de esta presentación, entonces aquí los simples mortales tenemos que ver quién presentó entonces el proyecto, a quién se le ocurrió artículo por artículo, quién lo escribió, cómo fue radicado. Esto desde el Congreso, bueno, pues no sé cómo está visto desde ahí. Pues, Estefanía, como te decía, la propuesta la lleva al Congreso el gobierno de Gustavo Petro. Adicionalmente, son las mayorías inicialmente las que durante los 4 primeros debates lograron que se aprobara en las distintas cámaras, tanto en las comisiones como en las plenarias de las distintas cámaras. Y ahora, cuando se presenta esa 5ª ponencia, quien firma esa ponencia es el presidente del Congreso, que se llama Roy Barreras, y es del pacto histórico, es del partido del presidente de la República. Por eso es que yo digo que ahora están tratando de negar la paternidad de este proyecto de reforma política que realmente es escandaloso. Y es más escandaloso que estén tratando de desmarcarse cuando es evidente que el presidente lo presenta y el propio presidente del Congreso, del pacto histórico, es el que presentó la ponencia para el 5º debate. Por eso es que yo digo que está sucediendo algo parecido a lo que sucedió con el hijo del presidente, que está en este momento inmerso en un escándalo, y el presidente dice que no lo crió para tratar de distanciarse de él, y ahora el proyecto de reforma política, ellos dicen que no es de la autoría de ellos. Hay algo en lo que me voy a detener, y una de las principales propuestas de campaña y algo que remarcó el mismo Gustavo Petro mientras estaba en campaña era que no iba a buscar la reelección. ¿Este proyecto planteaba la reelección inmediata? No, el presidente, hay que decirlo, yo he sido muy crítico de él, pero debo reconocer que en este proyecto concretamente no se buscaba una modificación de las reglas que permiten la reelección del presidente de la República. Okay. Básicamente el escándalo estaba en que se estaba facilitando la perpetuación, o mejor dicho, la reelección de los congresistas para las elecciones siguientes. Es decir, los congresistas hubieran estado votando en causa propia y eso es lo que resultaba escandaloso y eso fue lo que defendió durante bastante tiempo el pacto histórico, el partido de gobierno, hasta el día de ayer, de hecho, cuando básicamente se iba a hundir
porque no tenían los votos y ahora, pues hoy salen a decir que no, que eso no es autoría de ellos y eso es lo que a nosotros nos escandaliza. Y este golpe, este primer golpe al gobierno, ¿afecta un poco la gobernabilidad del señor Gustavo Petro? Pues yo creo que esto empieza a evidenciar que el presidente está perdiendo margen de maniobra y, como tú lo señales, está perdiendo gobernabilidad. Los escándalos del hijo, el escándalo del hermano, los escándalos de la vicepresidenta, etcétera, etcétera, obviamente están afectando al presidente, están afectando su favorabilidad. Y cuando un presidente pierde favorabilidad, pues pierde margen de maniobra, y esta es la primera iniciativa legislativa que se le hunde al gobierno nacional. Hay otras que ya están bastante embolatadas. Él en este momento nos metió en este semestre muchísimas iniciativas, todas de hondo calado, y hay varias que están en este momento enredadas. La reforma a la salud está enredada y la reforma laboral está bastante enredada. En un año recesivo, esta es una reforma que, más que una reforma laboral, parece un pliego de peticiones sindical que va a destruir empleo formal y va a disparar la informalidad en el país. Ahí estaba mi siguiente pregunta. ¿Todas las reformas fueron a la misma comisión? No, esta como era una modificación de orden constitucional, esta era una reforma constitucional, estaba siendo analizadas inicialmente en la comisión primera, en este caso fue la comisión primera de Senado, pero esas otras 3 reformas que yo te mencioné están en las comisiones séptimas. Te mencioné 2, pero la complemento con una tercera, que es una reforma pensional. Entonces, en la reforma pensional entró al Senado, está en la comisión séptima del Senado, así es, quedó radicada el día de ayer, y también habían radicado previamente una reforma a la salud y una reforma laboral que están en las comisiones séptimas de Cámara de Representantes. Prometo que esta ya de verdad es la última. Primero, las facultades especiales que iba a tener el presidente en el Plan Nacional de Desarrollo es un pedacito de la pregunta. Y la otra pregunta es, evidentemente el sistema político de toda Latinoamérica y del mundo, pero el colombiano está dañado, hay mucha corrupción. Y el presidente lo que está planteando es, bueno, yo voy a llegar a hacer todos los cambios posibles, el gobierno del cambio, todas las reformas que haya para plantear, pero ¿esto es viable? O sea, ¿todos estos cambios sí podrían llegar a lograr un sistema que no fuera tan corrupto? Pues realmente yo creo que la reforma que había planteado el presidente no apuntaba a acabar con la corrupción, era una reforma que buscaba favorecer a su propio partido político y a los integrantes de su partido. De hecho, un elemento que no mencionamos antes es el del transfugismo político, y es que esta reforma permitía que si yo, por ejemplo, hacía parte del Partido Conservador y quería pasarme al pacto histórico, que es el partido del presidente, iba a poder hacerlo. En buena hora eso se cayó, porque lo que nosotros necesitamos es fortalecer los partidos políticos. Pero hay un problema, además, aquí en Colombia, y tú lo planteabas bien, Estefanía, y es que nosotros tenemos unos partidos ideológicamente bastante débiles, y prueba de eso es que hoy el Partido Conservador hace parte de la coalición de gobierno de Gustavo Petro, que realmente es un sinsentido, es un contrasentido. Entonces, a uno sí le cuesta creer mucho que el presidente está tratando de cambiar las prácticas políticas tradicionales del país cuando está recurriendo a eso, porque básicamente el único acuerdo que puede haber entre el Partido Conservador y el presidente Gustavo Petro, en vista de que no ha habido ningún acuerdo programático, es que hay acuerdos burocráticos por debajo de la mesa. Entonces, yo por eso es que no le creo mucho al presidente, porque realmente él no está cambiando las cosas, él está manteniendo muchas de esas prácticas tradicionales. En otros países uno ve unos bloques políticos mucho más claros, mucho más definidos, que si uno pierde el otro se va a la oposición y si el otro gana y viceversa. Entonces si uno gana el otro se va a la oposición y cuando las cosas cambian pues los roles se modifican. Pero aquí hemos visto que el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido de la U hicieron parte del gobierno anterior, acompañaron a Federico Gutiérrez, que era la antítesis ideológica de Gustavo Petro, y hoy hacen parte de la coalición de gobierno, que es algo que no se entiende si es que uno no está aquí en Colombia, y además pues uno evidencia que con esto el presidente no está cambiando las costumbres políticas del país. En fin, el ajedrez político. Andrés Forero, congresista del Centro Democrático, muchas gracias por habernos regalado estos minutos de tu tiempo aquí en DNews. A ustedes muchísimas gracias, Estefanía, un saludo para todos.